Buenas tardes, mi nombre es Félix Reategui Carrillo, soy sociólogo y director interino del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en nombre de nuestro instituto y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, deseo darles la bienvenida a este encuentro dedicado a la presentación de La construcción de la ciudadanía, una nueva publicación de Gonzalo Gamio que se suma a su ya nutrida producción filosófica sobre los desafíos, las posibilidades y los deberes que enfrenta la democracia en el Perú. Esta es una nueva coedición del IDEPUC y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y nos alegra decir que de este modo y alrededor de estas reflexiones de Gonzalo Gamio se enriquece nuestra colaboración intelectual que data ya desde hace varios años. Se trata, en este caso, como ya lo he anticipado, de un conjunto de trabajos enfocados en la exploración de ciertas dimensiones fundamentales de la construcción de la ciudadanía, como son la ética de la participación política, la necesidad de la deliberación pública, los valores y actitudes que constituyen la cultura de los derechos humanos, la inclusión social y el diálogo intercultural, además de otros temas. Sin ánimo de poner una nota demasiado pesimista en el inicio de este encuentro, es obligatorio, sin embargo, reparar cómo es que el solo enunciado de estos temas nos hace pensar desde ya en los difíciles momentos que está atravesando la democracia en el Perú desde hace ya varios años, y en qué medida es que por momentos parece que no tuviéramos una salida a la vista. Pero lo sabemos también, el papel de la filosofía, o uno de los papeles de la filosofía, ha sido siempre ese, el de capturar con rigor los problemas que enfrentamos y mediante un esclarecimiento conceptual, también axiológico de esos problemas, ayudarnos a imaginar las salidas que de pronto no alcanzamos a ver desde el sentido común y en medio de las discusiones cotidianas sobre la política. Hay ahí ya un valor que apreciar en esta nueva publicación de Gonzalo Gamio, al que se añade, si me puedo adelantar a los presentadores de hoy, una escritura de alta calidad, clara, precisa y también elegante, que seguramente todos apreciaremos. Diré solamente unas pocas palabras sobre el autor antes de entrar a la presentación. Gonzalo Gamio es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, España. Es profesor en la Universidad Católica y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es autor, entre numerosas publicaciones, de los libros El experimento democrático, reflexiones sobre teoría política y ética cívica del año 2021, y también de Tiempo de Memoria, reflexiones sobre derechos humanos y justicia transicional del año 2009. En esta presentación vamos a tener dos comentaristas, los profesores Adriana Urrutia y Fidel Tubino, a quienes agradezco desde ya sus intervenciones. Cada uno de ellos va a intervenir por 10 minutos, después de los cuales vamos a oír los comentarios de Gonzalo Gamio. Vamos a empezar con la intervención de la profesora Adriana Urrutia. Adriana Urrutia es magíster en política comparada por el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po de París. Ha trabajado como consultora para diferentes entidades del Estado y también a nivel internacional. Actualmente es directora de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y es además integrante del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y presidenta de la Asociación Civil Transparencia en Perú. Adriana, te escuchamos por 10 minutos, por favor. Muchas gracias, profesor Reategui, y muchas gracias al Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica y al Fondo Editorial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por el regalo que nos hacen de poder leer a Gonzalo en un libro
porque creo, y ahí va mi reflexión, bueno, y además antes felicitar también al profesor Gamio por esta publicación suya, porque creo que es muy oportuno el momento en que aparece y creo que una pregunta que ronda en el debate público, que es un concepto que el profesor Gamio discute en su publicación, es ¿qué hacemos para salvar la democracia? ¿No? Y en estos momentos y en estos contextos de crisis, la ciudadanía se pregunta, los medios de comunicación se preguntan, los estudiantes y el debate académico se pregunta cuáles son las salidas para salvar la democracia. Y yo creo que Gonzalo Gamio en su libro plantea algunos, o en todo caso nos plantea algunos temas sobre los cuales es necesario volver para revalorizar el ejercicio democrático en sí, ¿no? Y yo quería hablarles un poco de algunas ideas que son transversales a lo largo del libro. El libro tiene 4 partes. Una primera que habla de liberación práctica y ética cívica, una segunda de agencia, identidades culturales y diversidad, una tercera de política, religión y secularización, y una cuarta que habla de perspectivas sobre la libertad. Yo me voy a centrar esencialmente en las 2 primeras, y quisiera empezar con una idea que el autor plantea, que es la guerra es el punto de partida para la construcción de un régimen político que luego se va a transformar en democracia, ¿no? Y esto me hacía mucho pensar en el momento actual que vivimos, no solo por el despliegue de la guerra en Ucrania a nivel internacional, sino también porque después de un año del proceso electoral sentimos que en el Perú existe una suerte de guerra silenciosa por defender el régimen democrático y que pone en obra un conjunto de instituciones, pero también de actores y de confrontaciones permanentes, ¿no? Y Gonzalo se interroga sobre el rol de la guerra y creo que resignifica también este rol como un punto de partida para pensar qué es finalmente el régimen democrático. Pero partiendo de la guerra, él lo plantea a lo largo de su libro y principalmente en estos 2 capítulos iniciales, una idea de cómo es la política el mecanismo que debe permitirnos convivir en sociedad más allá de las confrontaciones. Entonces, creo que al leer la propuesta del profesor Gamio, creo que hay 3 ideas fundamentales de por qué es necesario resignificar la política para poder resignificar la democracia, y es en primer lugar porque el ejercicio ciudadano nos permite discrepar, ¿no? Y creo que ese es un ejercicio que debemos practicar ahora mismo en el Perú, ¿no? La capacidad de discrepar y de reconocer que el otro puede tener razón y que uno mismo está equivocado, ¿no? Y a eso en el libro se plantea como falibilismo, y esta dicotomía disenso-consenso como una dicotomía constructora del diálogo, ¿no? En un país que no se reconoce en lo ajeno, en un país marcado por sus fracturas, por sus divisiones, en un país que no gestiona la diferencia, es necesario que empecemos a pensar estos dispositivos para construir la diversidad desde la opinión plural y por ende que podamos a partir de ahí resignificar la política de una manera distinta. Pero no solo se queda el autor en el debate y el diálogo, sino que profundiza posteriormente sobre la necesidad de participar, ¿no? Y hay un concepto que es clave en su reflexión, que es el de espacio público. Pero además creo que hay 2 ideas que son bien importantes aquí y que hacen que es muy vigente el debate que Gonzalo Gamio plantea. El primero es que el espacio público se constituye a través de dispositivos de comunicación, pero además se constituye a través de lo que ha sido llamado la opinión pública. Y aquí el autor señala y más bien tiene una mirada crítica hacia ambos componentes del espacio público, y creo que a la luz de lo que nos ocurrió en el último proceso electoral, la reflexión que el libro trae nos permite dar luces sobre qué nos pasó como país, ¿no? Y en ese sentido yo quería aportar desde una reflexión sobre el rol que juega el WhatsApp
en la confianza que tenemos los ciudadanos en la democracia, ¿no? Los estudios demuestran que el WhatsApp limita los universos de diálogo que podemos crear, pero que además son un propagador de, o como se dice en epidemiología, son aerosoles de la expansión de la epidemia de las noticias falsas, ¿no? Entonces, construir espacios públicos nos permite en el Perú y en el mundo contemporáneo poner fin a la epidemia de noticias falsas, que es ahora uno de los principales desafíos para la construcción democrática, ¿no? Y entonces, volver a la política y volver a la praxis política, que es lo que el libro se interroga, es necesario para replantear y fortalecer este espacio público. Pero esto no va a ser posible si no nos interrogamos sobre otro eje transversal, ¿no? La guerra es un punto importante, la política es otro punto importante, pero otro aspecto fundamental que el libro discute es el vínculo entre emoción y práctica política, ¿no? Y aquí hay tres elementos que yo quisiera rescatar que hacen muy vigente lo que Gonzalo Gámez plantea. El primero es la necesidad de pensar en la justicia como un componente de la democracia, pero también añadiría la necesidad de pensar la injusticia y sus consecuencias en la consolidación de un régimen de esa naturaleza, ¿no? Y él habla de dos momentos, se interroga, por un lado, contextualizando cuál es la situación de la justicia en el Perú, y por otro lado, y creo que es necesario y muy importante señalar que habla de la justicia de género, ¿no? El día de ayer hemos recibido de todo tipo de mensajes, hemos reflexionado sobre la necesidad de tener un Día Internacional de los Derechos de la Mujer, pero creo que aquí este tipo de debates son los que van a permitir cambiar la representación y el rol y los roles de género que tenemos en un país tan machista como el nuestro, ¿no? Además de hablar de justicia, se interroga sobre la forma en que la corrupción atenta o pone en peligro las capacidades de retribuir esa justicia a los ciudadanos, y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta en las discusiones futuras. Luego hay otro debate que es fundamental en este componente que yo hablaría de la subjetividad ciudadana, ¿no? O sea, por un lado hay una reflexión sobre las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía, pero luego hay una reflexión sobre la subjetividad ciudadana, y ahí creo que entra un pilar fundamental de la reflexión, que yo además creo que va a permitir dialogar tanto con debates previos de la filosofía política y las ciencias sociales en el país, como con debates futuros, que es el vínculo entre identidad y política, ¿no? ¿Cuál es la capacidad movilizadora de la identidad? ¿Cuáles son los componentes de la identidad? Son algunas de las preguntas que se hace el autor, pero además cómo esta se vincula con la política y cómo es necesario resignificar el ejercicio ciudadano replanteando ese componente de la identidad. Solo así, no es tan, digamos, condicionante, pero lo añado yo, solo así creo que va a ser posible conjugar una subjetividad ciudadana con una emoción como vehículo del ejercicio ciudadano, ¿no? Y entonces creo que es bien necesario rescatar el debate que el autor plantea sobre los componentes emocionales de la participación y la subjetividad ciudadana como una forma de hacer y de construir democracia, ¿no? Y creo que eso es muy importante a la luz de los acontecimientos recientes, cómo respondemos como sociedad desde perspectivas emocionales, pero también cómo nos cuesta traducir eso en identidades políticas, y creo que ahí el desafío de los futuros años. Entonces creo que este libro va a consolidar el debate sobre la política y sobre la democracia desde la filosofía, y creo que es muy importante que todos lo podamos tener presente, sea cual sea nuestro espacio, y también como ciudadanos, porque nos permite tomar perspectiva esta reflexión que el profesor Gonzalo Gámez nos trae
y a quien felicitamos por su publicación el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación. Me parece que has hecho una muy eficiente extracción del aparato conceptual, del esqueleto conceptual, si puedo decirlo así, de el libro de Gonzalo en sus diferentes ensayos, y con ese procedimiento nos das una imagen bastante clara, bastante vívida, diría yo también, del tipo de debates que propone Gonzalo, el tipo de dilemas y sobre todo cómo es que, diría yo, a través de esa batería de conceptos nos propone una forma distinta, no usual en todo caso, de discutir los dilemas y desafíos de la política en el Perú y de su democracia. Entonces, ahí tenemos ya un avance bien interesante para la comprensión y discusión del libro. A continuación vamos a oír la presentación de Fidel Tubino, también por 10 minutos. Fidel Tubino es doctor en filosofía por la Universidad Católica de Lovaina. Es profesor principal del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica y coordinador de la Red Internacional de Estudios Interculturales RIDEI. Fidel es director de la Maestría en Desarrollo Humano, Enfoques y Políticas, también de la Universidad Católica. Sus áreas de especialidad son la ética y la hermenéutica intercultural. Es coautor y coeditor de distintos libros y artículos publicados en revistas especializadas de España, México, Bolivia, Chile y Perú sobre ciudadanía y diversidad cultural. Fidel, te escuchamos por 10 minutos, por favor. Tienes que prender tu micro. Decía, gracias Félix por la presentación de mi persona. Gracias IDEPUC. Gracias Universidad Ruiz de Montoya y sobre todo gracias Gonzalo por permitirme presentar tu libro. Yo, bueno, tengo un texto que he preparado. Voy a proceder a leerlo. El libro que nos ofrece hoy Gonzalo Gamio es resultado, me consta, de un pensar comprometido, de un estar siempre atento a los acontecimientos que nos conciernen y de una exploración reflexiva de los mismos. Exploración sostenida durante 14 años. Hago referencia al hecho de que el libro reúne escritos de Gonzalo Gamio desde el año 2006 hasta el año 2020. El libro, La construcción de la ciudadanía, aparece, creo yo, en un momento crítico del país. Y digo crítico porque es un momento en el que la anomia moral en la que nos encontramos ha hecho metástasis. Un momento en el que lo que está en juego es justamente la deconstrucción de la ciudadanía y la degradación de la deliberación pública a niveles prepolíticos. No faltan incluso analistas políticos serios que coinciden en advertir que nos encontramos en un proceso de destrucción del Estado y de deslegitimación de la democracia. En este contexto, el libro que nos presenta hoy Gonzalo Gamio es, dado el momento,
creo yo, así lo entiendo, una advertencia. El libro abarca temas que son en realidad grandes tareas pendientes, tareas que van más allá de la retórica de los derechos, tareas que involucran esfuerzos colectivos sostenidos. Lo que actúa como hilo conductor entre los diversos ensayos que contiene el libro es la preocupación por la ausencia en nuestro país de una cultura política pública que se exprese tanto en lo cotidiano como en la deliberación política, y que en lugar de esa cultura política, ¿no?, lo que tengamos sea lo que denominaba Gonzalo Portocarrero como la expansión de una cultura de la transgresión, ¿no? El individualismo y el canibalismo político son parte, creo, de una patología social que hace tóxica la convivencia. Individualismo anómico, lo llama Charles Taylor, pensador que ha inspirado a Gonzalo desde sus primeros escritos. El libro está estructurado, como se dijo ya al comienzo, en 4 partes. Pero hay una quinta parte que se presenta a modo de conclusión, que es más que una conclusión, sino es un diálogo con pensadores contemporáneos sobre el tema, sobre los temas de los que trata el libro. En la primera parte, presento, Gonzalo explora la naturaleza y la importancia de la ética cívica en la deliberación política práctica. Cito: la buena marcha de la cosa pública no solo requiere de condiciones de gobernabilidad y eficacia en la gestión, sino también de formas de discernimiento cívico que permitan no solo el logro de resultados, sino también el logro de excelencias compatibles con el bien común. Fin de la cita. En la segunda parte del libro, Gonzalo nos introduce a reflexionar y analizar la ciudadanía como agencia, no solo ya como titularidad de derechos, sino como agencia, en contextos de diversidad. Cito: ¿hasta qué punto, se pregunta Gonzalo, nuestras identidades culturales condicionan nuestros valores y nuestras actitudes frente a los demás? ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso con la dignidad y la libertad del otro en su alteridad? Fin de la cita. ¿Cuáles son los límites? En la tercera parte, propone Gonzalo una nueva manera de comprender el fenómeno de la secularización, cito, como una nueva forma de experimentar y pensar la temporalidad. Fin de la cita. Y desde allí, valorar la importancia de la laicidad como garantía del pluralismo en el Estado democrático. En la cuarta parte, diría yo, ¿no?, cuarto capítulo, desarrollo una reflexión sobre la naturaleza y los alcances de la libertad política a partir de la interpretación hegeliana de la Revolución Francesa y de un conjunto de pensadores contemporáneos como Judith Clark,
Iris Murdoch, Richard Roth, etc. La necesidad de forjar, comentario mío, ¿no? La necesidad de forjar una ética en la deliberación pública que sea inclusiva de la diversidad cultural y de la pluralidad política es la gran tarea a la que este libro nos convoca. Tarea teórica y tarea práctica. Sabiendo que el contexto es adverso y sabiendo que a deliberar se aprende deliberando y que, cito, dice Gonzalo, la deliberación entraña no solo la conexión entre reglas generales y casos específicos, sino que también implica la ponderación de los sentimientos ante la posibilidad de elaborar un bosquejo fidedigno de la situación y proponer una reacción adecuada frente a ella. Fin de la cita. De allí la importancia de la educación de la sensibilidad y de los afectos en la educación ciudadana. La formación ciudadana, tan descuidada hoy en día, ¿no? Tan mencionada y descuidada al mismo tiempo, incluye como núcleo básico, dice Gonzalo, la formación de las emociones vinculadas al reconocimiento del otro y al sentido de la justicia. Emociones. Y de ahí dice la importancia de, en la formación ciudadana, contar, examinar historias reales o verosímiles acerca de la vulnerabilidad de las personas que no compartiendo nuestra cultura, nuestra raza, religión o sexualidad, sienten de manera análoga el desamparo, el menosprecio. Fin de la cita. De esta manera, de lo que se estaría tratando en la formación ciudadana, básicamente, es de generar lo que Gonzalo denomina lealtades empáticas, más allá de las diferencias, o más bien a partir de las diferencias. Mire. Una persona con carácter o sensibilidad moral, sostiene Victoria Camps, reacciona afectivamente ante las inmoralidades y la vulneración de las reglas morales básicas. Siente indignación, vergüenza o rabia frente a lo ocurrido en los campos de exterminio, frente a los horrores de la guerra, frente a la corrupción que corroe a nuestras instituciones. Esa reacción afectiva, dice Victoria Camps, es necesaria para orientar la conducta en contra de lo que se proclama como inaceptable e injusto. En esta línea, Gonzalo nos dice que frente a lo injusto, ¿no?, la reacción emocional es importante para poder, repito, cito, elaborar con los otros, no solo, un bosquejo fidedigno de la situación y proponer una respuesta adecuada frente a ella, ¿no? No la respuesta ideal, sino la respuesta mejor dentro de lo posible. Lo que implica sensibilidad, no solamente intelecto. El ejercicio de la ciudadanía, cito, puede otorgarle dirección y profundidad a la vida de las personas,
si éstas consideran la acción política como una potencial opción de sentido. Fin de la cita. Pero para que la acción política sea un potencial de opción de sentido, habría que entenderla como praxis, como Hannah Arendt entiende la praxis en la condición humana, es decir, como la puesta en escena de nuestra y de funcionamiento de nuestra capacidad humana de dialogar para así actuar concertadamente frente a los grandes problemas que compartimos. Solo podemos vencer, dice Gonzalo, la tentación de la violencia en la medida en que podamos ser capaces de invocar el diálogo como recurso adecuado para comprender y para enfrentar nuestros problemas en los diferentes contextos de vida. Pero para que el diálogo deje de ser solamente una invocación y pase a ser una realidad, es necesario empezar por generar aquellas condiciones que lo hacen posible. Ese es el punto de partida. Cuando no hay condiciones, cuando no hay falibilismo en las actitudes de las personas, nos encontramos pues entre Scylla y Caribdis, ¿no? Nos encontramos en un atolladero. Por eso yo pienso que para deliberar dialogando hay que empezar por construir las condiciones subjetivas, como el cultivo del falibilismo, pero también las condiciones objetivas, institucionales, normativas, etcétera, que lo hacen posible. En este sentido, el diálogo como experiencia de interaprendizaje, como experiencia hermenéutica, amplía nuestros horizontes de comprensión cuando se da. Y es quizá la única vía para poder plantear e identificar nuestros disensos, para generar acciones concertadas y así empezar a construir ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Fidel, por tu intervención. Me parece que en tus comentarios, entre varias cosas interesantes que traes, pones de relieve dos propiedades del libro que nos trae Gonzalo. Uno es su carácter de urgencia, ¿no? Tú has dicho, es una advertencia, y creo que es una excelente forma de situar al libro en el momento y, digamos, en la intencionalidad que podría tener una reflexión de esta clase. Y lo segundo es que también pones de una manera mucho más visible algo así como la textura interna del fenómeno democrático, deliberativo, la constitución del espacio público, todo eso que Gonzalo congrega en su reflexión, pero justamente que congrega para poder ver sus costuras interiores, ¿no? Y esas costuras interiores son justamente aquellas que desde la mirada filosófica se puede revelar de una manera no acostumbrada para el observador más cotidiano de la política. Y creo que ahí también, como antes con Adriana, tenemos otra invitación a leer con atención el libro de Gonzalo. Antes de pasar a oír las reflexiones del propio autor del libro, quiero invitar a quienes nos están acompañando en esta presentación
a que dejen sus comentarios o preguntas en el chat de esta sesión de Zoom. Va a ser poco el tiempo del que dispongamos en realidad para un diálogo, pero algo podríamos hacer de todas maneras. Les quiero hacer notar, sin embargo, para el ofrecimiento de comentarios o preguntas, que la profesora Adriana Urrutia tuvo que dejar la sesión. Ella tenía otro compromiso y generosamente estuvo aquí con nosotros. Entonces, lo digo solamente para que no vayamos a dejar preguntas que la profesora Urrutia no podría atender ahora. Entonces, dicho eso, quiero pasar la palabra a Gonzalo Gamio. Ya lo dije, es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, profesor de la Universidad Católica y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y autor de una ya nutrida producción filosófica sobre los asuntos públicos de nuestro país y también de más allá de nuestro país. Gonzalo, te escuchamos por 10 minutos, por favor. Buenas tardes. Estoy muy agradecido con el IDEPUC y con el Fondo Editorial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por el apoyo para esta publicación. Y también agradezco muchísimo a Adriana y a Fidel el haber comentado de manera tan aguda este texto. Efectivamente, se trata de un libro que reúne varios ensayos escritos entre el 2006 y el 2020. Entonces no tenía idea de lo que se venía en el país, ¿no? Esta segunda vuelta última, trágica en muchos sentidos. Por supuesto, antes la pandemia, la primera vacancia, en fin. Digamos, si bien el libro fue completado antes de estos acontecimientos terribles, de alguna manera podría ofrecer algunas herramientas para el esclarecimiento y quién sabe, a lo mejor el combate de estos males que ahora nos cercan, ¿no? Como Félix ha señalado y también Fidel, estamos en una época muy difícil para nuestra democracia, ¿no? La democracia peruana está cercada entre dos extremos ideológicos que parecen necesitarse recíprocamente, ¿no? Bueno, el libro, como se ha dicho, tiene 4 secciones. Yo entendí que, digamos, la forma más adecuada de examinar la construcción de la ciudadanía, o sea, cómo podíamos forjar en nosotros las capacidades, las excelencias para el ejercicio de la agencia política, suponía, de alguna forma, examinar ciertos aspectos esenciales de ese fenómeno que es la construcción de la ciudadanía. Entonces, yo, digamos, usando el método fenomenológico, ¿no? que dicho sea de paso, aprendí de Fidel cuando fui su alumno, ¿no? En temas de fenomenología y hermenéutica. He intentado de alguna manera examinar, digamos, algunos aspectos fundamentales de este fenómeno, y estos eran 4 fundamentalmente, ¿no? La ética cívica y la deliberación, que es al que le dedico más espacio. Luego, la configuración de las identidades en un mundo social habitado por la diversidad. En tercer lugar, el fenómeno de la secularización, que establece una nueva manera de comprender la relación entre la religión y la política, y que decanta la exigencia de pluralismo, ¿no? Y en cuarto lugar, el problema de la libertad como uno de los problemas nucleares, junto con el problema de la justicia, de la realidad política,
¿no? Entonces he tratado de acometer cada uno de estos aspectos en una de las secciones en cada una de las secciones del libro, ¿no? Entablando un diálogo con pensadores clásicos y también con algunos pensadores actuales, ¿no? Y en el camino he intentado destacar algunas cuestiones que me parecen importantes, ¿no? Por ejemplo, que la deliberación práctica, como Fidel ha señalado muy bien, implica el concurso equilibrado entre el ejercicio de la razón y el cultivo de las emociones y de la empatía, que la deliberación no es una mera negociación, ¿no? Que la opinión pública no es simplemente la sumatoria de opiniones privadas, ¿no? Como algunos medios de comunicación y como algunas encuestadoras suponen, ¿no? Que el Estado laico, ¿no?, tan necesario en una sociedad democrática, no implica que las creencias religiosas sean un asunto meramente privado, ¿no? Y que la libertad no es solamente la ausencia de impedimentos externos, ¿no? Entonces, estos son argumentos, digamos, particulares que van apareciendo, digamos, en el contexto de la argumentación del libro, y que intentan, de alguna forma, revelar aspectos importantes de lo que significa el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Como Fidel ha dicho muy bien, concebida no solamente desde la titularidad de derechos universales, sino también a partir del ejercicio de la agencia política, ¿no? Es decir, la política no es un espectáculo que tiene lugar allí afuera, en el escenario público, en donde solamente intervienen nuestras autoridades designadas y los políticos de oficio, de modo tal que nosotros somos algo así como espectadores, ¿no? Que podemos aplaudir o abuchear, ¿no?, si el caso lo amerita, sino que somos actores, ¿no? Y es por eso que la imagen de la tragedia griega está también de alguna forma en prácticamente de una forma u otra, en cada uno de los ensayos que componen el libro, ¿no? Porque la tragedia nos recuerda que somos agentes, que estamos involucrados en los conflictos que acontecen allí en la vida ética y en la vida pública, ¿no? Y que probablemente lo que tenemos que hacer sea recordar esto, ¿no? Nuestro involucramiento, ¿no? Nuestra participación en el fenómeno político, ya sea como parte del problema o como parte potencial de la solución, ¿no? Y claro, como lo ha señalado Fidel y también Félix y Adriana, pues la democracia peruana y la ciudadanía en el Perú tienen que vérselas con una cultura autoritaria, con una cultura de la transgresión, como ha dicho Fidel, evocando a Gonzalo Portocarrero, ¿no? Y claro, vivimos ahora en una situación en la cual constatamos que algo anda podrido en nuestra clase política, ¿no? Y muchas veces los ciudadanos no sabemos hacia dónde mirar. Y tenemos que mirar hacia nosotros mismos, hacia nuestra condición de agentes y hacia lo que podemos hacer desde el sistema político, o mejor todavía, desde la sociedad civil, ¿no? Como un espacio de acción y también de vigilancia cívica, ¿no? Escuché hace muy poco decir a Gustavo Gorriti algo que me parece muy interesante, ¿no? Gorriti decía que el problema con la movilización ciudadana en el Perú
es que es de naturaleza anaeróbica, decía él, ¿no? Invoca una energía anaeróbica, ¿no? Digamos, o sea, tiene lugar, es explosiva, digamos, y invoca la fuerza, ¿no? De actuar concertadamente en situaciones críticas, ¿no? Como los ejercicios anaeróbicos, ¿no? Que son un despliegue de fuerza. Y ese es nuestro problema, porque la acción política, la acción ciudadana, tiene más bien una naturaleza aeróbica, ¿no? En el sentido arentiano, ¿no? O sea, necesitamos imprimirle oxígeno, ¿no? Y promover más que digamos, la excelencia en la fuerza, la resistencia, ¿no? El desplegar una actitud sostenida en el tiempo, ¿no? Que la acción ciudadana sea más bien una práctica habitual, una práctica cotidiana, ¿no? Tan importante como ir a trabajar, ¿no? O como leer el periódico, ¿no? O sea, que nuestra condición de ciudadanos atraviese de alguna forma nuestra vida ordinaria, ¿no? Y eso es algo que no hemos logrado construir todavía por una serie de razones, ¿no? Por las profundas desigualdades que todavía lastran la sociedad peruana y porque la cultura política democrática todavía constituye un desafío, ¿no? Tiene que lidiar todavía con una mentalidad autoritaria muy poderosa, muy presente hoy en día, ¿no? Las dos opciones que de alguna manera cercan la democracia hoy, la extrema izquierda en el gobierno, la extrema derecha en la oposición más recalcitrante, son en el fondo ambas ofertas autoritarias, ¿no? Que se hermanan sin ningún problema en la contrarreforma universitaria, la contrarreforma del transporte, la desactivación de lo poco que hemos avanzado en la reforma política, ¿no? Entonces, podemos ver cómo todas estas ideas filosóficas, digamos, nos remiten muy bien a una situación dolorosa y cotidiana que vivimos en la política peruana hoy, ¿no? En el fondo, el dilema que nos define sigue siendo el dilema que también está presente en el libro de principio a fin, ¿no? Que es el dilema de las suplicantes de Eurípides, ¿no? O la violencia como método para afrontar nuestros conflictos, o la deliberación, ¿no? Y de alguna forma, ese texto griego nos recuerda cómo hemos invocado en demasía a la violencia y a la sangre. Y por eso recibimos lecciones de los hechos, como dice el texto, y no de los amigos, y no de las personas que nos quieren, o de nuestros ancestros, o de nuestros personajes notables, ¿no? De nuestros sabios. Recibimos lecciones que se traducen en el sufrimiento y en la frustración. Entonces, bueno, estas son algunas ideas que habitan este libro, y yo me sentiría muy contento si este libro les resulta útil, y tengo que decir que me siento muy feliz de haber escuchado a Félix, a Adriana y a Fidel hablar sobre aquello que he escrito en este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias Gonzalo. Me parece que podemos tomar unos pocos minutos para considerar algunas preguntas o comentarios o sugerencias de tema de reflexión, en todo caso, que han llegado de parte de los asistentes, las asistentes a la presentación. Son quizás dos cositas que pongo para consideración tuya, Gonzalo, también de Fidel. Una es interesante. Se preguntan si es que a la vista de que en realidad hay una crisis de la democracia en América Latina y alrededor del mundo,
se podría hablar de algún problema específicamente peruano, si hay un problema democrático peruano diferencial, por así decirlo, como algo distinto de todo el contexto que lo engloba, ¿no? Y la otra cuestión es si es que consideran que la promesa incumplida de la democracia más importante es la de ser garante de la justicia en su sentido de justicia legal y de justicia social, o si el problema de la democracia lo ven como algo que pertenece a una dimensión inclusive más amplia que eso. Dejaría esos dos temas puestos sobre la mesa para alguna última reflexión. No sé si Fidel o Gonzalo desean tomar la palabra en este momento por unos 2-3 minutos quizá. De repente primero Fidel, si está de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, Fidel? Tu micrófono está apagado en todo caso. Bueno, si hay algo que nos diferencia a nosotros de otras democracias en América Latina y en el mundo, creo yo, es que somos una sociedad de posguerra, ¿no? De posconflicto armado. Y eso ha traído muchas secuelas y eso yo creo que está actuando de alguna manera en la política ahora, ¿no? Actualmente. Esta polarización de la que estamos viendo, ¿no? Esta especie como de desenmascaramiento de las grandes desigualdades persistentes de una manera tan cruda que hemos vivido durante la pandemia. Sí, pues somos una sociedad que ha pasado por ese proceso también. Ahí se han mezclado varias cosas que creo nos hacen lamentablemente específicos, ¿no? Yo recuerdo mucho esa escena que hemos visto todos cuando las personas empiezan a regresar a pie, ¿no? La marcha de los grandes caminantes. Eso solo se dio acá, en esa proporción. En fin, hay varias cosas que habría que analizar. Le dejo la palabra a Gonzalo. Gracias, muchas gracias, Fidel. Gonzalo. Sí, es muy interesante lo que dice Fidel y es correcto, ¿no? Y es muy doloroso que efectivamente hemos pasado entre el 80 y el 2000 el conflicto armado más cruento, y sin embargo, después de casi 20 años de haber entregado el informe final, el próximo año se cumplen 20 años, pues todavía nuestra clase política más bien hace una resistencia al ejercicio de la memoria. O sea, hemos vivido un conflicto armado terrible, pero no hemos dejado espacio para extraer lecciones sobre él, porque nuestras élites, entre comillas, han rechazado la tarea misma de hacer memoria, ¿no? Y José Carlos Agüero decía hace poco, y creo que tiene toda la razón también, que incluso ahora, con este nuevo gobierno y con esta polarización ideológica, entre comillas, más radical, nos estamos poniendo deliberadamente en una situación pre-CBR. Si uno escucha el discurso de la extrema derecha y también de Perú Libre y del gobierno, pareciera que el informe final de la CBR nunca se hubiese hecho público. Y eso es realmente grave. Y esto nos recuerda a nosotros como ciudadanos el deber de traerlo a la discusión, ¿no? Entonces, esa polarización implica, pues,
volver a los antiguos estigmas, ¿no? Y retroceder frente a lo que, a lo poco o muy poco que habíamos avanzado en materia de justicia transicional, ¿no? En cuanto a la segunda reflexión sobre la justicia, sí, yo estoy de acuerdo en que el tema de la... se dijo muy bien, ¿no? La promesa incumplida de la democracia consiste en esta insuficiencia en cuanto a generar algún tipo de garantía de justicia a nivel legal y política por un lado y a nivel social o distributiva por otro. Efectivamente, yo he intentado en el libro explorar estos dos aspectos, ¿no? El de la justicia social e inclusión y el de la justicia política vinculada a la edificación de la cultura política democrática. Sobre todo el segundo aspecto, porque son ensayos sobre filosofía política, ¿no? Pero son, digamos, dos caras de una misma moneda. Efectivamente, esa es la promesa incumplida de la democracia, pero más bien la conciencia de esa tarea pendiente, lejos de privarnos de fe, entre comillas, en la democracia, debería más bien llamar nuestra atención sobre nuestra responsabilidad frente a cumplir con esas exigencias democráticas, ¿no? O sea, es una tarea para el discernimiento y la lucidez, pero también para el coraje cívico, ¿no? Que eso es lo que se echa en falta en tiempos de ausencia de ideas y de una podredumbre en nuestra clase política, ¿no? Mayoritariamente mediocre e inescrupulosa. Muchas gracias por estas reflexiones finales, Gonzalo, Fidel también. Estamos entonces ahora llegando al final de esta presentación, pero antes de despedirnos, quiero informarles que el libro de Gonzalo, La construcción de la ciudadanía, ya está a la venta en la librería El Virrey de Miraflores. Próximamente, muy próximamente, lo estará en la librería de la Universidad Católica. Y por otra parte, el libro en su formato digital se encuentra ya disponible en tiendas virtuales como Amazon Books, librerías Gandhi, Barnes & Noble, Apple Books, Perú eBooks y otras más. Con esto quiero reiterar nuestro agradecimiento a los profesores Adriana Urrutia y Fidel Tubino por sus excelentes comentarios, que son ya toda una invitación a la lectura, y a Gonzalo por esta nueva contribución a la reflexión sobre la democracia y en general sobre la política en el país. Y por supuesto a todos ustedes por habernos acompañado en esta presentación. Muy buenas noches y hasta pronto.